Iglesia, muy buenos días, un abrazo muy especial. Bienvenidos a este tiempo de ayuno para el cual nosotros hemos dispuesto nuestro corazón para darle honra y gloria al Señor por todas sus bendiciones, recordando que la intención nuestra, como siempre lo enseña la palabra, no es pedirle cosas al Señor, aunque dentro de la oración se las pedimos, sino tener un corazón agradecido. Antes de hacer la oración y para que el asunto funcione y el tiempo nos rinda, tenga la amabilidad y busca el capítulo 1 de Lucas. El capítulo 1 de Lucas, porque vamos a orar antes de compartir la palabra. El capítulo 1 de Lucas, en el versículo 46. Entonces, téngalo preparado para que nosotros podamos ir inmediatamente, termine la oración, a lo que Dios tiene para nosotros en la palabra, ¿ok? Mira, iglesia, bien es sabido por lo que está pasando en nuestro país, bien es sabido por lo que está pasando en nuestro departamento de Boyacá y nuestra ciudad de Tunja, los picos respiratorios que hay. Hasta la semana pasada las UCIs pediátricas estaban pero a reventar en nuestro departamento. Entonces yo creo que es muy importante pedirle al Señor que nos acoja, como Él siempre lo hace. Bien es conocido que hubo como un movimiento político en nuestro país muy fuerte, eh, y que siempre pasa lo que pasa, ¿no? La gente discutiendo por política, Dios ya sabe quién es el que va a quedar y al final los corazones rotos aún entre familia porque uno quería votar por uno y otro por otro. Eh, Qué bueno es que nosotros podamos entregarle al Señor estos tiempos en los cuales tengamos que decirle a Él, reconcílianos, perdónanos, danos sabiduría para poder hacer absolutamente todas las cosas, porque si no es con la sabiduría del Señor no podemos. Bien es conocida la situación que día a día aumenta la población migrante de otros países a Colombia por las situaciones en sus países como Venezuela, y día a día vemos más personas en la calle. Y cuando uno tiene esta referencia de Crónicas 7:14, que Dios dice que la solución está en si su pueblo se humilla, yo estoy muy convencido que toda esta situación puede menguar un poco si nosotros llegamos a una humillación, si nosotros le entregamos al Señor todo lo que nosotros debemos darle. Viviendo una vida normal, y yo después de que haga la oración voy a hacer una introducción pensando un poco en mm, la Virgen María y pensando un poco en Zacarías. Este es el texto que hemos compartido desde hace unas semanas, entonces tenemos alguna familiaridad con el texto, ¿ok? Entonces, como un asunto natural, cuando se hace con un corazón correcto, Dios puede tomarlo de una u otra manera, entendiendo que lo más importante a Dios no es quizá lo que le decimos, sino la intención del corazón, ¿ok? Antes de orar tenga esto en su cabeza. A Dios lo más importante no es lo que se le dice, sino es lo que se le demuestra con el corazón. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que al Señor Jesús le hicieron como 5 o 6 preguntas en todo su ministerio, es lo que registran los evangelios. Al Señor Jesús le hacen como 5 o 6 preguntas que son preguntas, entre comillas, muy naturales. O sea, al Señor Jesús se le hacen algunas preguntas como que, maestro, danos una señal. Maestro, ¿es lícito hacer esto en día de reposo? Y al parecer la pregunta iba muy tranquila, pero el Señor Jesús le respondía y les decía, ¿por qué me intentan tentar? ¿Por qué caviláis en vuestros corazones? Entonces, el Señor Jesús demuestra que no es lo importante lo que decimos, sino lo que hacemos. De hecho, lo que nosotros decimos tiene que ser una consecuencia de lo que tenemos en el corazón, pero muchas veces no es así. Entonces el Señor Jesús lo intenta varias veces atacar, por decirlo de alguna manera, y le dicen, Señor, ¿qué pasaría si tal cosa? Es lícito en el día de reposo hacer tal cosa o no? Y él dice, ¿por qué caviláis en vuestro corazón?
La solución está en el corazón, porque de él mana la vida. Entonces, mm, vamos a hacer la oración basados en Lucas capítulo 1, capítulo 1 versículo 46, y posteriormente de mi oración entramos a lo que Dios tiene, 3 o 4 puntos para poder reflexionar en la palabra referente al texto que Dios nos ha regalado para este tiempo preciso en el cual Dios nos ha sostenido, y por eso estamos entregándole esta semana de ayuno al Señor en agradecimiento, porque el Señor ha sido bueno. El Señor ha sido muy bueno. De pronto usted y yo no estamos como quisiéramos estar. De pronto usted y yo en este momento a nivel de nuestra vida no estamos con los sueños que nosotros algún día tuvimos para estar en este momento. Pero al final lo que usted y yo sí entendemos es que la voluntad del Señor está sobre nosotros. Y hemos entendido por predicaciones pasadas que es mejor que el ser humano quede un poco inconforme, o la palabra no es inconforme, no realice todos sus sueños, pero sí cumpla los sueños de Dios, a realizar todos los sueños del ser humano y que Dios no esté tan de acuerdo. Entendiendo que a Dios lo que sí le interesa es que nosotros, como sus hijos, tengamos la capacidad de desarrollar el plan que Él escribió para nosotros. Es que recuerda que la Biblia es el manual. Y nosotros estamos dentro de ese manual. O sea, Dios dijo que nosotros teníamos que conducirnos de alguna manera. Eso está escrito en la Biblia, antes de la fundación y creación del mundo. Yo te escogí o te elegí como profeta a las naciones. Cuando él le da esa palabra a Jeremías, quiere decir que todo ser humano nacido de mujer tiene que consultar la Biblia para saber qué es lo que Dios dice que tiene que hacer. Y los que no hemos sido cristianos de cuna, nos hemos dado cuenta que empezamos a vivir la vida como nosotros queremos. Después llegamos a los pies del Señor y empezamos a leer la palabra y nos damos cuenta que el amor de Dios estuvo expresado hace muchos años en la palabra. No hagan esto, conduzcanse así, hagan esto, a mí me agrada si hacen esto, pero como nunca tuvimos mm, el deseo, la capacidad, el gusto, la posibilidad de poder reposar nuestra mente en la Biblia, decimos, caramba, Dios tenía estas riquezas para mí, yo estaba haciendo esto y era pecado, esto no le agradaba al Señor. Entonces nos damos cuenta al final que sí hay un manual de instrucciones, pero que es un manual de amor. Y siempre, perdón, siempre les voy a decir lo mismo. Reposemos en la palabra del Señor. La ganancia está en la palabra del Señor. Vamos a orar, amada iglesia. Dispóngase ahí. Si usted puede inclinar su rostro, cerrar los ojos, menos si está en un carro manejando, ¿no? Eso sí, porque pues entendemos en los milagros del Señor, pero hay que hacerlo con sabiduría, ¿ok? Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hoy nos dirigimos a ti, conscientes de nuestra necesidad de ti, conscientes, Padre Celestial, de lo que dice tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que tú has preparado para el bien de las personas que te siguen, que te sirven y que te aman. Padre Celestial, desde la naturalidad nuestra, hoy queremos dirigirnos a ti. Desde la confianza que tú has puesto en nosotros, hoy queremos levantar esta oración. Y hablamos de confianza, Señor, porque si hay alguien que confía en nosotros, eres tú. Tú no tienes que ver con nuestra humanidad para colocar en nosotros un cargo. Tú no tienes que ver con nuestra vulnerabilidad para colocar en nosotros una responsabilidad. Tú tienes que ver con las oportunidades que tú das, con el privilegio que tenemos al poder seguirte y servirte, y al darnos, Padre Celestial, el entendimiento de comprensión de absolutamente todas las cosas. Todo lo que nosotros hacemos, Padre Celestial, tú dices en la palabra que debe tener la gran connotación de adorarte. Y nosotros, Padre Celestial, algunas veces no lo hemos hecho. Porque por imprevisto, por casualidad y aún de forma premeditada hacemos cosas que no te agradan a ti.
Y por eso nuestro corazón lo primero que quiere hacer en esta mañana, aparte de agradecerte por el milagro de estar vivos, es decirte, perdónanos si en nosotros hay algo que no sea de tu voluntad. Las consecuencias vienen al ser humano por la maldad de los hombres y por la desobediencia del mismo. Y cuando es por la maldad de los hombres, gente que nos intenta lastimar, esto se sale de nuestras manos. Pero cuando es por nuestra desobediencia, Padre Celestial, esta sí tenemos que blanquearla con la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Por eso hoy nuestra vida se posa delante de ti pidiéndote perdón por si en nosotros hay algo que a ti no te agrade, por si en nosotros hay algo que deba ser corregido. Tu palabra dice, Padre Celestial, que hubo misericordia para todo ser humano que se equivocó en el registro bíblico. Todo aquel que confesó su pecado, se alejó y se apartó de él, halló de ti la misericordia. Y nosotros, Padre Celestial, hasta de forma involuntaria pecamos delante de ti. Nosotros, por vivir dentro de este cuerpo y tener esta humanidad, algunas veces deshonramos tu nombre. Padre Santo, que la misericordia siempre esté, Padre Celestial, sobre cada uno de nosotros. Te damos gracias porque tú la renuevas cada mañana. Te damos gracias, Padre Celestial, porque a pesar de nuestra equivocación, tú sigues trabajando con nosotros. A pesar de nuestro error, tú sigues, Padre Celestial, permaneciendo en nuestros hogares, en nuestras vidas. Gracias porque tú siempre estás. Hoy queremos levantar, Padre Santo, una oración especial por todas las personas que predican la palabra. No únicamente desde los púlpitos, desde los atriles como un pastor, como una pastora, como un misionero, como un apóstol, sino de todas las personas que predican la palabra aún con su vida. Gracias te damos, Padre Celestial, por los que algún día predicaron la palabra y hoy no están. Gracias te damos, Padre Celestial, por estos hombres y mujeres de Dios que algún día tenían toda la intención de hacer las cosas bien y por diferentes motivos, por tentaciones, por relaciones no sanas, por un corazón no entregado a ti, pecaron, cayeron y hoy están por fuera aún de la iglesia, Padre Celestial. Hoy queremos pedir por estos hombres y mujeres de Dios que han caído para que tú te puedas encargar de esos corazones como tú siempre lo has hecho, Señor. A ti nada te queda grande y nada te es indiferente. Oramos, Padre Celestial, por las personas que algún día desearon servirte y hoy están por fuera, porque la sociedad les juzgó muy duro, porque las instituciones en las que estaban también les reprendieron fuerte y se fueron. Y tienen esa palabra y semilla sembrada en sus corazones, pero no han encontrado manera de poder realizarla nuevamente. Dales tú la capacidad, Padre Celestial, de reencaminarse, porque tu palabra dice que lo que tú has sembrado en ellos, Padre Celestial, debe germinar. Yo clamo a ti, Padre Celestial, por nuestro campesinado. Yo clamo a ti, Padre Celestial, por nuestro departamento de Boyacá, que es despensa, Padre Celestial, de todo lo que tiene que ver con el centro del país, Padre Celestial. Bendice, Padre Santo, las manos de las personas que ponen alimento en nuestra mesa. En esta semana de ayuno, Padre Celestial, que estamos entregándote hoy a ti, que la estamos culminando hoy, colocamos delante de ti, Padre Celestial, a todas las personas que desearon buscarte de día, de noche, que desearon, Padre Celestial, o tuvieron en su corazón ayunar. Las personas que ayunaron y dieron el alimento a personas de la calle, como lo dice el verdadero ayuno, Padre Celestial. Yo clamo a ti, Padre Celestial, porque a ti nada se te escapa. Yo clamo a ti, Padre Celestial, porque originalmente pertenecemos a ti. Yo clamo a ti, Padre Celestial, porque tú nos hiciste y tú sabes todo lo que tenemos que hacer. Bendice, Padre Celestial, este tiempo en el cual nosotros vamos a reposar nuestra mente junto con la tuya. Es un privilegio, Padre Celestial, poder tener la Biblia, extractar verdades teológicas de ella y entender, Padre Celestial, que esta es una carta de amor que tú nos escribiste. Gracias por la paciencia que tú nos tienes. Gracias por la sabiduría de poder encontrarnos y adentrarnos en ti y saber, Padre Celestial, que en estos tiempos de ayuno tú los dispones en la iglesia para que rompamos con toda cadena, para que nos quitemos el yugo, Padre Celestial, de toda situación que esclaviza.
Por eso yo clamo a ti, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la sangre, Señor Jesús, que tú derramaste en la cruz del Calvario, que todo lo que vaya en contra del Espíritu Santo de Dios es reprendido en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Todo, Padre Celestial, lo que vaya en contra de la armonía bíblica, hoy nosotros lo echamos fuera, Padre Celestial, y entendemos por tu palabra, Señor, que todo lo que tú pones en nosotros tiene que ser un asunto espiritual. Nosotros, Padre Celestial, nos reprendemos, Padre Celestial, todo vicio que haya intentado posarse en las personas de la iglesia. Nosotros quebrantamos, desarraigamos, Padre Celestial, toda cultura, toda costumbre, todo hábito que no sea tuyo, que no sea espiritual. Hoy nosotros clamamos a ti, Padre Celestial, porque tú nos concedes hoy la dicha de ser tus hijos. Sana el corazón, Padre Celestial, del que está herido. Restaura el corazón de la persona que no te tiene a ti en él. Y pon, Padre Celestial, la capacidad de que nosotros podamos seguir predicando, porque hay dicha en los que anuncian el Evangelio. Hay dicha, Padre Celestial, de los que llevan el camino de verdad a otra generación. Nosotros reprendemos, Padre Celestial, todo espíritu que vaya en contra del Espíritu Santo, que intente posarse o manifestarse en la iglesia. Todo espíritu de división, de murmuración, de celo, de pleito, de ira, de contienda, de disensión, de maledicencia, de palabra ociosa, de arrebato de ira, de hechicería, de brujería, de juego de azar. Todo esto, Padre Celestial, nosotros lo reprendemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, porque entendemos que nuestra dependencia proviene únicamente de ti. Que todo lo que nosotros hagamos, Padre Celestial, esté hecho, esté realizado, Padre Celestial, para poder recibir de ti la buena promesa. Porque tú bendices y pones misericordia en todo ser humano que clame a ti y que te ame, Señor. Gracias porque a los que creemos en ti, tú nos das la posibilidad de ser llamados hijos de Dios. Y como hijos tenemos derecho a la herencia, no porque te la exijamos, sino porque tú la prometiste en la palabra y todo lo que tú has provisto para nosotros, Padre Celestial, se realizará. Que nosotros entendamos, Padre Celestial, que tú nos amas y que tú nos das la posibilidad día a día de poder encontrarnos con este buen y gran Dios que eres tú. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque hoy pudimos levantarnos de la cama. Gracias porque el hecho de tener todavía la posibilidad de estar vivos es porque tú nos amas y porque tú nos estás dando día tras día otra posibilidad de mejorar lo que en nosotros no esté bien. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, clamamos a ti. Amén y amén, Señor. Amados, como lo dijimos, Lucas capítulo 1, versículo 46. Cuando nosotros revisamos el texto bíblico, ¿hasta dónde vamos? Pues nos damos cuenta que Dios sí está en nuestra vida para poder cambiar las realidades. De hecho, cuando usted lee los títulos en la parte de arriba o como inicia, pues, cada uno de las perícopas, porque así se llaman las divisiones bíblicas, perícopas o trozos bíblicos, pues, eh, uno se da cuenta que el título que tiene acá, así no haya sido literalmente inspirado por el Señor, porque los títulos en negrita de arriba no fue el Espíritu Santo quien nos inspiró, aunque puede llegar a ser, pero fue como que algo que los escritores bíblicos para dividir las ideas colocaron. Nos damos cuenta de que Lucas capítulo 1, que es uno de los capítulos más extensos de la Biblia, tiene una dedicatoria de Lucas, el único escritor no judío de los que están hablando acá pues, en los evangelios, y tiene una connotación de una visión absolutamente diferente a todos los muchachos discípulos pues que venían trabajando con el Señor Jesús. Y Lucas intenta explicarle a un amigo llamado Teófilo qué fue lo que pasó. Y Lucas hace un trabajo investigativo porque nosotros sabemos, pues por el rigor bíblico y la lectura, que Lucas es un escritor no judío, pero que él no hizo parte
de los 12. Lucas es como el médico del apóstol Pablo y después él tiene o siente esta necesidad inspirada por el Espíritu Santo de contarnos qué fue lo que pasó desde una visión de él que estuvo por fuera de este mundo judío. Y mira cómo Lucas tiene la posibilidad de exaltar el valor de la mujer. Mm, Mira Lucas cómo tiene la posibilidad de dar una visión del Espíritu Santo. Mira Lucas cómo se encarga del gentil, ¿sí me entiendes? O sea, de nosotros, estos que no somos judíos, diciendo Jesús también es para ustedes. Y cuando uno lee estos títulos que están en la parte de arriba, uno sí se da cuenta que hay una gran intención en el corazón de Dios de cambiar la realidad que nosotros estemos viviendo. Y nosotros, por eso cuando yo como líder recibo una instrucción de parte del Señor de cambiar la realidad de la iglesia, es precisamente, y yo estoy muy convencido, que predicaciones como estas tienen que ver con que no podemos llegar con una realidad igual a como nosotros salimos del templo pasado. Yo, la verdad, anoche no pude como dormir muy bien porque me quedé haciendo como un devocional y esto se me extendió y como que dormí un poquito, me levanté, empecé a hacerlo y mi mente seguía. Y el pensamiento fue solo uno: cambiemos las realidades. Hay que limpiar lo que no esté limpio para que cuando regresemos al lugar donde Dios nos tiene preparados, nuestro corazón esté totalmente diferente y no volvamos a lo mismo. Son pensamientos, porque un pensamiento es que Dios nos ponga un templo, que Dios haya sido misericordioso, que nosotros confiamos que este año entramos a nuestro propio auditorio y todo lo que usted quiera. Pero si usted salió del templo pasado hace 2 años en una condición y vuelve a este templo con el mismo corazón, hemos perdido el tiempo, no hemos aprendido la lección. Dios me hacía un paralelo en las destrucciones del templo que hubo en la Biblia, pero en cómo llegaba el corazón de las personas. Entonces recuerda que llegan los asirios, destruyen pues el reino del norte, llega Nabucodonosor, destruye el reino del sur, se lleva presos y cautivos los utensilios del templo y Nabucodonosor se lleva a un poco de gente a Babilonia. Y esta gente allá es trabajada en su corazón. Y cuando esta gente sale a la reconstrucción del templo, mira con qué actitud fue esta gente. Entonces lo que yo te intento decir es que el tiempo que el templo físico no está, tiene que servirte para mejorar tu corazón. Deselenicemos el comentario y digámoslo más a lo américo, o sea, a lo mío. Si usted cuando volvamos al templo sigue teniendo los mismos problemas en su corazón con los cuales usted salió, los 2 años de pandemia a usted no le sirvieron. Qué pena, pero es así. O sea, usted tiene que volver al templo cuando lleguemos siendo mejor persona. De pronto con más achaques, porque si usted es adulto, mentira, yo tengo 30 y todos los días amanezco con un dolor nuevo. Entonces, que usted llegue con su salud un poco desmejorada, porque el tiempo pasa, no me importa. Que tengamos más canas, aquí yo tengo un poquito más de canas, no importa. Pero que tu corazón llegue mejor, porque entre la salida de un templo y el regreso al nuevo templo que Dios le dio, el corazón de ellos sí fue cambiado. Y esa es la intención mía, que Dios cambie las realidades del corazón, porque volver a meternos en un lugar que Dios nos va a entregar con los mismos problemas del corazón, o sea, la oración de nosotros como iglesia debe ser: Señor, cámbiame. Señor, yo salí hace 2 años de un templo cuando empezó la pandemia con esto, con esto, con esto y con lo otro. Yo quiero que esto tú, por favor, lo limpies con fuego que caiga del cielo, porque yo no puedo volver a lo mismo. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, los procesos de reconciliación tienen como condición que no se vuelva a caer en la misma condición que antes se tenía, ¿cierto? O sea, cuando nos quitan el yugo, cuando nos quitan la demanda, cuando nos quitan el encarcelamiento, es porque ya te resocializaste y ahora vas a vivir en otra condición. Porque, hermanos, perdón, si nosotros este año volvemos al templo, y usted y yo seguimos teniendo los mismos problemas en el corazón, yo pregunto: ¿para qué sirvió la muerte de la pandemia? ¿Cómo se llamaba esto? Casi digo cautividad. Ay, cuando nos metían juntos en una casa que no podíamos salir, hombre. Bueno, cuando estábamos guardados todos en la casa, que el término técnico se me perdió. O sea, ¿para qué sirvieron tantas muertes de personas? ¿Para qué sirvieron estas cuarentenas? ¿Para qué sirvieron, yo no sé,
todo lo que Dios hizo a través de la virtualidad. Y peor, ¿para qué Dios pone un nuevo templo? ¿Para regresar con el mismo corazón? No. Entonces mira que historias como la que estamos narrando acá sí que nos permiten a nosotros decirle al Señor, pues cámbiame. Porque siempre que hubo un regreso al templo o que se dio una libertad, Dios cambió el corazón. Entonces aquí no es pedirle a Dios que nos dé un templo. Aquí es pedirle a Dios que cambie nuestro corazón para que nuestra llegada a ese templo sea adecuada. Si soy más riguroso, la tierra prometida llegó hasta que Dios limpió el pueblo. Perdón, hermanos, pero así es que se predica la palabra. Hasta que, bueno, yo no voy a decir los malos, pero, ¿qué otra palabra utilizo yo ahí? Hasta que todas las personas que no estaban haciendo las cosas bien no quedaron tiradas en el desierto, Josué no pudo entrar la gente a la tierra prometida. Claro, no es un invento mío. La gente sale de Egipto aún con alguna incredulidad. Después de 430 años allá y fueron necios, murmuraban del líder que tenían. Eso era un desastre. Y Dios fue purificando el pueblo, hasta que entró la casa de Josué y la casa de Caleb. Eso no es un invento mío. Yo estoy muy convencido que la herencia que Dios tiene para nosotros la retrasa un corazón que no se quiere purificar. Porque ustedes creen que Dios va a colocar bendiciones en corazones que no estén preparados. No, señor. O sea, yo no estoy inventándome nada. De Egipto salen casi 2 millones de personas, mal contados. Y cuando entran a la tierra prometida, ustedes recuerdan, en los que había un espíritu diferente y dejaron moldear su corazón. ¿Cuáles casas? La casa de Josué y la casa de Caleb. A la tierra prometida no entra gente con un corazón dañado. Quedaron tirados por el desierto. No es un invento mío. Entonces, ¿no será que nosotros mismos con las malas actitudes de nuestro corazón es que estamos retrasando la entrada a la tierra prometida que es nuestro templo? Esas analogías toca hacerlas. Entonces, lo que yo te intento decir es que ya hay una fecha establecida. Ya hay una fecha establecida. Nosotros damos otra cuota en septiembre y nosotros en noviembre o en diciembre tenemos que entrar sea como sea porque ahí se vence el contrato. Eso no es que si nosotros queramos, ya hay una cláusula ahí. Entonces, ese día nosotros entramos. La pregunta es, ¿cómo vas a entrar a ese templo? ¿Con los mismos problemas emocionales? Ay, pastor, pero es que no sé cómo hacer. Pues tenés tiempo para que le ores al Señor, para que purifique eso en vos. ¿Cómo vas a entrar con la misma infidelidad? ¿Es en serio? O sea, ¿cómo saliste del templo siendo infiel? ¿Cómo llegaste al nuevo templo siendo infiel? ¿Para qué te sirvió la pandemia? Es muy en serio. Y ustedes saben que yo les voy a hablar así, claro, pero con todo el corazón. Cuando nosotros hace 2 años salimos de un templo, ¿en qué condición salimos? Cuando nosotros ahorita estos meses adelante que viene, Dios nos permite entrar al nuevo templo, ¿en qué condición llegamos? Iglesia, si nosotros no hemos mejorado nuestro corazón entre la salida del templo que tuvimos hace 2 años y meternos al nuevo templo que Dios nos va a regalar, no nos sirvió de nada este tiempo de pandemia. O sea, las muertes no sirvieron, los confinamientos estos no sirvieron, el estar encerrado en la casa no sirvió. Por ejemplo, una cosa básica antes de pasar al tiempo de predicación de la palabra, y perdón la introducción tan larga, pero quiero que usted me entienda bien. Muchas de las excusas de la gente para no ir a la iglesia y para no hacer devocional era que no les alcanzaba el día porque todo el tiempo tenían que estar por fuera. En la pandemia los mandaron a trabajar desde la casa, pero tampoco hacían devocional, aún teniendo todo el tiempo en la casa. Ahí se muestra que no es un asunto de estar confinados en pandemia o estar por fuera. Es una cosa de lo que tengas en tu corazón para Dios. Tienes tiempo todavía, antes de que Dios nos regale la entrada al nuevo templo, de que puedas mejorar tu corazón. Porque si vas a llegar en la misma condición, ¿para qué te sirvió el tiempo de pandemia? O sea, tanta muerte, tanta sangre, las UCIs llenas, familiares enterrando a su familia. ¿Para qué sirvió esto? Para que nosotros sigamos en la misma condición como iglesia. No creo que sea lo ideal. Entonces, mira, los títulos que encontramos en la Biblia, encontramos cuando se anuncia el nacimiento de Juan Bautista, cuando se anuncia el nacimiento del Señor Jesús, encontramos que María visita a Elizabeth y encontramos una canción de alabanza de María, que es la que vamos a analizar hoy. Lucas 1:46, en el cual la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Entonces María dijo,
Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocijó en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, y he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, y santo es su nombre, y su misericordia es en los que le temen de generación en generación. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en las imaginaciones de sus corazones, derribó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Versículo 54. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, tal como habló a nuestros padres, a Abraham y a su simiente para siempre. Y se quedó María con ella 3 meses y se regresó a su casa. ¿Ok? Iglesia, mira, hablando de este Dios que cambia realidades, a forma de introducción para este punto de predicación o estos puntos de predicación, vamos a hablar de la Virgen María, pero vamos a hablar de Zacarías. Rápidamente definamos esto. Ustedes se dan cuenta que Zacarías, o sea, tanto Zacarías como la Virgen María le hacen la misma pregunta a Dios, pero María no queda muda y Zacarías sí. Reitero, Zacarías, coloquemos el ejemplo. Zacarías, no lo vamos a buscar porque hemos tenido familiaridad con todo este pasaje, ¿ok? Pero Zacarías le dice al ángel, ¿en qué conoceré esto? Si yo soy viejo, mi mujer de edad avanzada. Y el ángel le dice a Zacarías, por cuanto no creíste, quedarás mudo, ¿cierto? La Virgen María le dice lo mismo al ángel. ¿En qué conoceré esto? Si yo soy virgen y no conozco varón. Pero el ángel con la Virgen María tiene una pasividad diferente y no la deja muda. Entonces, aquí hay que analizar porque dentro del mismo capítulo, Zacarías y la Virgen María hacen la misma pregunta. ¿En qué conoceré esto? Yo soy virgen. ¿En qué conoceré esto? Yo no tengo condición para eso. Es la misma situación. La pregunta a responder es, ¿por qué Zacarías queda mudo y por qué María no? ¿Te das cuenta que es un asunto de corazón? Al final se entiende y la pregunta haya respuesta en el mismo texto bíblico, porque María llega y le dice, aquí está la esclava del Señor, hágase conmigo como quiera. Al final se demuestra que la consecuencia de nuestras preguntas o nuestra incredulidad, primero, nace de nuestro corazón, pero tiene que ver con una disposición del ser humano. Nosotros de boca podemos decir que estamos disponibles y para las que sea, pero el corazón puede estar lejos. Dios un día lo dijo, este pueblo de la de mí. Estas predicaciones tienen que centrarnos en el corazón. Y ese ejemplo que te pongo de Zacarías y de la Virgen María se demuestra que la gente puede decir lo que sea, pero Dios juzga es el corazón. Claro que sí. Zacarías y la Virgen María hicieron la misma pregunta. ¿En qué conoceré esto? Porque es imposible, Ángel, lo que me estás diciendo. O sea, Ángel, ¿en qué conoceremos esto? Y a uno lo castigó y a otra no la castigó. ¿Por qué castigó al uno? Te das cuenta que las palabras pueden llevar lo que usted quiera que las palabras lleven, pero su corazón sí lleva su esencia espiritual. Iglesia, trabajemos un poco más en el corazón. La canción de alabanza de María tiene algunas condiciones, que es lo que Dios quiere regalarnos para este tiempo. Mm, el versículo 48 y 49 de Lucas capítulo 1 tiene, está trabajando con sinónimo y antónimo. El versículo 48, cuando inicia, dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Yo veo que para que Dios ponga algo en nosotros, tiene que haber un reconocimiento de nuestra condición. Y mire que cuando uno se pone a pensar, iglesia, porque la predicación toca hacerla así, porque es que nosotros muchas veces, voy a devolverme
perdón, voy a salirme de esta historia para hablarte de otra, para que nosotros no enten- para demostrar que nosotros muchas veces no entendemos qué es lo que Dios quiere decirnos. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que nosotros le damos muy duro al joven rico. En la parábola del joven rico, mm, nosotros siempre le metemos un poco más de fuerza a donde el Señor Jesús le dice, vende todo, dalo a los pobres y sígueme. Y nosotros nos quedamos con ese pedacito. Pero antes de esa mención, bueno, y que dice que él se fue triste porque tenía muchas posesiones y muchos bienes, ¿ok? Pero antes de esa mención, él le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Él le dice, los mandamientos, ¿sabes? No mates, no adulteres, no difames, honra a Dios, honra a padre y madre. Y a mí me sorprende la respuesta que le da este joven rico al Señor Jesús. Le dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Yo hago una pregunta. ¿Hay alguien de nosotros que haya guardado todos los mandamientos desde su juventud? ¿Cierto que no? Entonces te das cuenta que nos quedamos, perdón, te das cuenta que nos quedamos con el pedacito donde él no quiso dejar todos los bienes y posesiones que tenía para seguir al Señor Jesús, pero desconocemos que era un muchacho que guardaba todos los mandamientos. Ojalá nuestros jóvenes guardaran todos los mandamientos como el joven rico. Esa es una oración mía. Y era verdad, porque si hubiera sido mentira, el Señor Jesús que se guiaba por el corazón le dice, mentiroso, has deshonrado. Le dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Usted se imagina donde todos nuestros jóvenes guardaran todos los mandamientos? Sería otro asunto. Cierro el paréntesis. Vuelvo a esta historia. Nosotros siempre hemos querido que el Señor nos ensanche, nos engrandezca, ponga su bendición en nosotros. Y la única condición para que Dios haga eso es tu humillación, que estés quebrado, eh, que no tengas, que estés en problemado para que Él llegue con su misericordia, con su poder y con su amor y te exalte. En el versículo 48-49 está un sinónimo y un antónimo. María le está diciendo, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y el versículo 49 inicia diciendo, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Te das cuenta que para que el poderoso pueda colocar sus grandes cosas, tiene que haber en ti humillación y reconocimiento de tu bajeza. Y ese es el problema del ser humano hoy en día, que el ser humano no reconoce que se equivoca delante del Señor. El ser humano antes cree que tiene derechos. Claro que sí. Nosotros exigimos nuestros derechos, pero le sacamos el cuerpo a nuestros deberes y responsabilidades. Es que tienen que hacer por mí, es que tienen que hacer por mí. Y Dios esto, mira, la Virgen María dice, para que Él haya podido colocar sus grandes cosas y su poderío en mí, yo tuve que reconocer mi bajeza. Y te complemento la historia del joven rico con la de la Virgen María. En la lectura que hacemos en Lucas y en la lectura que hacemos en Mateo, dime qué pecado o qué bajeza tenía la Virgen María, según la lectura que nosotros hacemos. Te das cuenta que queda difícil encontrar un pecado, una falla, una culpa en la Virgen María. De hecho, la palabra dice que la escogió porque era una mujer llena de gracia y de virtud. Es lo que dice la palabra, no me lo estoy inventando yo. Entonces, cuando uno dice, hombre, siendo María tan buena, o sea, el ángel la busca es porque es que es buenísima. O sea, la Virgen María es buenísima. Por eso el Salvador nace de ella. Había otras muchachas, de pronto con un poquito más de edad, de pronto con una familia que tuviera más dinero, pero el ángel dijo, no, es que es esa. O sea, Dios dijo, ángel, Gabriel, es esa. Y el ángel vino para donde esa. La pregunta es, según la lectura bíblica, ¿qué malo tenía María? Perdón, pero según la lectura bíblica, María no tenía nada. Se sujetó al plan de Dios, era llena de gracia, era llena de virtud, fue prudente, porque por ahí dice un texto que ella guardaba estas cosas en su corazón, cosas que le dolían, pero no salió a pelear. Uno ve a una María encargada de visitar a su pariente Elizabeth. O sea, uno ve a una María virtuosa. ¿Dónde está lo malo de María? En la lectura como que no aparece, pero cuando le toca hablar a María,
María dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y uno dice, esta María era buena. En serio era buena. O sea, era buena, buena, buena. ¿Dónde está la bajeza de María? Pues yo no la veo. Y ella en sí se reconoce como baja y como esclava. Aquí está la esclava del Señor. Hágase conmigo como tú quieras. O sea, la que no merece tu favor. Iglesia, nosotros queremos que Dios ponga en serio su misericordia y su poderío sobre nosotros. Hay que reconocer nuestra bajeza. Lo que pasa es que nosotros, o sea, en esta historia bíblica la gente reconoce su bajeza y se humilla ante Dios. Nosotros ahora a Dios le reclamamos que porque supuestamente Él se está demorando mucho. Es que antes teníamos una iglesia que reconocía sus pecados, ahora le exige a Dios sus derechos. Esto se patarribió hace rato. O sea, nosotros antes teníamos una iglesia que reconocía sus pecados, que confesaba sus pecados. Ahora tenemos una iglesia que le exige al Señor que tiene que hacer cosas. Ahora tenemos una iglesia que le pone plazos al Señor. Si en 8 días no haces eso, Señor, y no me da señal, yo renuncio. O sea, ahora somos nosotros los que le exigimos a Dios que Él tiene que hacer cosas. Y gente como esta, como la Virgen María le dijo, yo no me merezco lo que tú me das. Yo soy una esclava tuya. En mí hay mucha bajeza. ¿Por qué tú pones tus ojos en mí, Dios? Eso le dijo María. La gente de la Biblia reconocía sus pecados y su bajeza. La gente posmoderna de hoy en día le exige al Señor sus derechos. Estamos locos. O sea, estamos todos locos. Lo primero que muestra esto acá es que Dios pone su grandeza y su poderío cuando reconoces tu bajeza, porque Dios no comparte su gloria y su trono con nadie. Aquí hay lugar solo para que uno sea el poderoso. O el poderoso eres tú, o el poderoso es Dios, y ahí verá quién va a ganar. Es lo primero. Lo segundo que muestra el texto bíblico es, es una realidad que no hemos querido entender mucho. Dios sí muestra sobre quién pone su misericordia. Expliquemos desde el principio. Que Dios haga que salga el sol sobre justos e injustos no quiere decir que ponga su misericordia sobre todos. Él naturalmente hace salir el sol porque no el ser humano se muere. Una cosa así. Entonces, si hay gente buena y gente mala, él hace salir el sol sobre justos e injustos. Eso no tiene nada que ver con decir que él pone su misericordia. La Virgen María nos enseña algo. Dice, y su misericordia, leo el versículo 50, Lucas 1:50, y su misericordia es en los que le temen de generación en generación. La pregunta es clara, ¿cómo estás de temor al Señor? Iglesia, ¿te das cuenta que el pastor no te está preguntando cuántos años llevas en la iglesia? Si sirves en un ministerio. Para mí mismo, si yo soy el pastor. Aquí no estamos hablando de eso. ¿Cómo estamos de temor al Señor? Porque Él es misericordioso con los que le temen. O sea, la condición para que la misericordia del Señor llegue es tu temor. Y te pregunto, ¿cómo estás de temor al Señor? Ay, pastor, pues yo no sé eso, ¿cómo le saca de una fórmula matemática? No, lo estás cumpliendo con lo que dice la palabra del Señor que debes cumplir. Ahí sabes si le temes o no le temes. Hermanos, eso no se trata de ir a una iglesia. Es muy en serio. ¿Qué enseñó la pandemia? Que el lugar físico fue quitado de nosotros por 2 años y seguimos siendo iglesia por internet. O sea, no es que hay que yo me congrego y voy, que eso es importante, sí, pero aquí no es cuántos años llevas de ser cristiano, no, aquí es, estás cumpliendo con lo que Dios dice que tienes que cumplir en la Biblia. Eso demuestra el temor. Y mira, a mí me aterra mucho mmm, que hoy hemos perdido el temor a Dios. Hoy hemos tenido o sea, hemos perdido mucho el temor del Señor, porque nosotros estamos realizando cosas, algunas veces adrede, y siendo conscientes de que eso a Dios no le agrada, pero no tenemos temor y decimos, es que yo lo hago. Ve, pero te estás equivocando. Ay, de malas es que es mi vida. Pero venir Dios dice que eso no le agrada. No importa, yo lo hago. O sea, lo que te intento decir es que tienes que revisar tu temor al Señor. Y el temor al Señor no es decir, ay, yo temo al Señor porque soy el pastor de la iglesia. No, eso no es un requisito de temor. Eso es que Dios me puso ahí por gracia. No quiere decir que yo le tema. Ah, es que yo le temo porque llevo 25 años en la iglesia. Eso no es temor al Señor. Mira, temor, 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 temor. Ah, ya, ustedes se dan cuenta que es cuando Dios se le aparece a Abraham que va a sacrificar a su hijo Isaac.
Ustedes recuerdan que ahí aparece la palabra temor, y ese es el temor bíblico. Mire, eh, Abraham ya va a degollar al muchacho Isaac y el ángel aparece. Dios aparece y le dice, Abraham, Abraham, no le hagas daño al muchacho, porque ahora conozco que me temes. Es lo que le dice Dios. Espérate, espérate, espérate. Dios le dice a Abraham que ahora reconoce que le teme porque no le dio miedo o no tuvo temor de entregarle su vida entera, que era Isaac. Ah, cuando hay una entrega total es que Dios reconoce que yo le temo. Sí. ¿Cómo estás de entrega al Señor en todas las cosas generales que Él pide? No si pecas, no si te equivocas, porque nosotros a diario y hasta involuntariamente pecamos. O sea, no tiene que ver con tu pecado, no tiene que ver con tu equivocación, tiene que ver con lo que conscientemente haces o dejas de hacer por el Señor. Entonces, cuando Abraham se entrega total en obediencia, Dios dice, ahora reconozco que me temes. Ese es el verdadero temor del Señor. ¿A ustedes creen que el temor al Señor se muestra por ser cristiano desde chiquitico? Hermano, ¿en serio? Por ser el pastor de la iglesia. No muestra eso el temor del Señor. El temor del Señor lo muestra si nos hemos entregado totalmente a Él y si le tememos. La pregunta es clara, ¿cómo estás de temor al Señor? O sea, ¿te has entregado lo suficiente al Señor? ¿O vas ahí como con nadito de perro, como quien no quiere la cosa, y un día sí estás y otro día no estás, y sigues siendo infiel, yo no sé qué, y algún día sí, otro día no? ¿Es en serio? ¿Cómo estás de temor al Señor? Porque la misericordia del Señor se posa sobre los que le temen. Iglesia, aquí hay un trabajo que se ha hecho desde agosto, que empezamos con los ayunos con la intención de que Dios nos bendijera con un terreno. Vamos casi para un año en este proceso para pedirle a Dios un templo, un terreno. Y ustedes se dan cuenta que nosotros podemos avanzar, y no lo decimos por vanagloria, pero ustedes se dan cuenta que nosotros podemos avanzar habiéndose retirado mucha gente de su iglesia. Y hoy pudimos pagar una cuota que fue absolutamente alta, porque ustedes saben cuál fue el valor de la cuota que se pagó el 27 pasado. No tiene que ver con la gente, no tiene que ver con la muchedumbre, no tiene que ver con la multitud, tiene que ver con el corazón humillado y arrepentido para que Dios pueda colocar su misericordia sobre nosotros. Con eso tiene que ver, no tiene que ver con nada diferente. Reitero la pregunta, ¿quieres que el Señor ponga su misericordia sobre tu vida? Sí, la pregunta es, ¿cómo estás de temor y de entrega al Señor? Ay, es que yo sé que todavía me equivoco, pastor, pero ay, pastor, no, 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 hermano, venga, venga, clarito. ¿Cómo estás de temor ante el Señor? Porque si no le temes al Señor, Él no pone su misericordia. Ay, pastor, está como exagerando. Ay, hermano, si tú no le perdonas los pecados a la gente, yo tampoco te los perdono a ti. Mateo capítulo 6. O sea, ¿ustedes creen que yo estoy exagerando cuando estoy predicando? No, señor. Es como funciona la Biblia. Ay, iglesia, que el Señor tenga misericordia de nosotros. El versículo 52 muestra otra condición. Dice, ahí está la palabra, él está trabajando con contraposiciones. O sea, la oración que María hace acá es una contraposición. Él dice, ella dice, perdón, derribó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes, a los que están abajo. ¿Se da cuenta? Arriba y abajo. El versículo 53 dice, a los hambrientos colmó de bienes, a la gente que no tenía, y a los ricos envió vacíos. Estamos trabajando en esta condición. ¿Qué es lo que quiere de Dios? En algún punto se nos embolataron las llaves. ¿Qué tiempo tengo? Ahora, ahí todavía tengo un tiempecito. En algún punto se nos embolataron las llaves. Porque hoy lo que la gente no quiere es ni ser hambrienta ni ser humilde. Y esa es la condición para que Dios te exalte. Dios, o sea, ¿a quiénes exalta y a quiénes empodera el Señor? ¿A los que son poderosos o a los humildes? No me lo estoy inventando yo. En un punto, con este asunto del Evangelio de la Prosperidad, se perdieron las llaves en la iglesia. Y se perdieron las llaves y no hemos podido volver a abrir la puerta. ¿Sabe por qué? Porque hoy la gente no quiere ser humilde y hambrienta.
La gente quiere ser poderosa, como en la Torre de Babel, tener un nombre. Y mire cómo termina ese tema. O sea, María, cuando ora, está diciendo, para que Dios te colme de bienes tienes que ser un hambriento. Lo está diciendo acá. Y María está diciendo, para que Dios te exalte tienes que ser humilde. ¿Te das cuenta que en las oraciones regularmente que hacemos en la iglesia no pedimos por ser humildes, sino para que Dios nos engrandezca? Es muy en serio. O sea, Señor, yo quiero tener dinero. Yo quiero que tú me prosperes, que tú me bendigas, que tú me sanes, todo eso tiene que ver con el mejoramiento del ser humano. Hoy no se pide por la humildad, hoy se pide por la exaltación. Y por la exaltación, o sea, la exaltación no hay que pedirla. Esa Dios la da cuando ve un corazón humilde. La pregunta es clara, ¿cómo estás de humildad en tu corazón? Ay, yo creo que muchos están diciendo, ay, ¿por qué no predicó la hermana Miriam que siempre predica? ¿Por qué vino el pastor hoy? Pero es que la pregunta hay que hacerla, hermano. O sea, hoy la gente le pide al Señor en oración que la enaltezca, cuando el enaltecimiento de la gente es una consecuencia de la humildad del corazón. Estamos todos locos. O sea, estamos locos. Señor, y quiero tu potencia y llévame a las naciones y tú me vas a exaltar y tú me vas a ensanchar. Hoy en día lo que Dios puso como consecuencia de un corazón humilde se pide y se exige en oración. Y estamos mal, claro que estamos mal. O sea, la condición para que Dios te exalte, ¿cuál es? ¿Pedírselo en oración o ser humilde de corazón? Ser humilde de corazón. Entonces, la invitación que hoy te hacemos como iglesia es que seas humilde en tu corazón para que el Señor te exalte y te enaltezca. Hay dos condiciones en la Biblia si usted quiere ser una persona poderosa. Primero, serle fiel a Dios en lo poco, porque el que me dé fiel en lo poco, yo lo pongo en lo mucho. O sea, la transición de lo poco a lo mucho no viene por la oración. La transición de lo poco a lo mucho viene por la fidelidad en lo poco. La pregunta es clara. ¿Le está haciendo fiel a Dios en lo poco? No, pastor. ¿Para qué le pedí lo mucho? Y lo segundo es esto. Para que Dios te exalte, tienes que tener un corazón humilde y tienes que humillarte delante de Él. Hoy en día, ¿sabes cómo pedimos los cristianos modernos la exaltación? Dice que en oración, ay, hágame el bendito favor. Ay, Señor, enaltéceme, llévame, prospérame. Yo creo que, ay, nosotros estamos todos locos. Porque yo creo que Dios dice, pero venga, ¿a ustedes quién les enseñó que la exaltación viene porque ustedes oren? La exaltación no es un pedido en oración. Como, como si Dios fuera un domiciliario de Rappi, pues, yo quiero una hamburguesa, quiero esto, y le pido y ya. No, hermanos. La exaltación y la grandeza del ser humano viene por dos condiciones, por ser fiel en lo poco y por ser humilde y humillarse. El que se humille será exaltado. ¿Qué ecuación le vas a meter a eso? Hoy en día pedimos la exaltación no con humillación de corazón, sino en oración. Y tú me ensancharás, y tú me llevarás, y tú. Algunas veces en oraciones lo hacemos para confesar lo que dice la palabra del Señor. Pero en síntesis bíblica, la exaltación tuya viene por la humildad en tu corazón y por serle fiel a Dios en lo poco. No viene porque ores, no viene porque ayunes, no viene porque te unjan con aceite, no viene porque el pastor te imponga mano y te ministre. No viene la exaltación por eso. La exaltación viene por un corazón humilde, porque el que es humilde y el que se humilla será enaltecido. El que me es fiel en lo poco, yo lo pongo en lo mucho. La condición es esa, no es ni tu oración ni tu ayuno. La pregunta es sencilla. ¿Cómo estás de humillación? Si pasas la ofensa por alto, como dice la palabra, no hay virtud más grande que el hombre pase la ofensa por alto. O sea, pasa la ofensa por alto. Oh, ay, tocaron a la niña de los ojos del Señor. Qué pena. Señor, manda tu fuego. Señor, tú te vengas. Señor, tuya es la venganza. Me tocaron. Entonces, por favor, o sea, mira, voy a utilizar una figura bien rara, bien atrevida con el Señor y le pido perdón antes de decirla, pero nosotros muchas veces queremos que Dios sea como el que se vengue por nosotros. ¿Sí me entiende? O sea, como que nosotros tenemos un hermano mayor y que si algo malo nos pasa, no estamos acostumbrados a colocar la otra mejilla, sino que le decimos, se metieron fue con Dios, Dios, atacalos. O sea, como que vengate de ellos. Así no funciona. ¿Cómo está tu corazón de humildad y de humillación? Porque para que Él ponga su poder
para que Él te exalte y para que Él te colme de bienes, tiene que haber humillación en tu corazón. Hermano, vea, bájese de ese bus que por ahí no es. Ay, no, pero es que como, ay, Señor, y prospérame, bendíceme en oración. Ay, hágame el bendito favor. Pues sí, oramos por eso. Pero ¿ustedes creen que Dios los bendice porque ustedes oran? Dios los bendice porque ustedes son fieles y son humildes. Entonces, la humildad, o sea, dime qué tanta prosperidad tienes y yo te hablaré de la humildad que tienes en tu corazón. Iglesia, vean, nosotros tenemos que bajarnos de un bus. Nosotros siempre estamos echando la culpa a otros o al gobierno o a yo no sé qué tal cosa y nunca nos estamos revisando. La iglesia tiene que hacer una introspección. O sea, la iglesia no puede seguir culpando a todo el mundo. Es que es muy en serio. O sea, nosotros tenemos que decir, venga, ¿en qué estamos fallando nosotros como seres humanos? Ve, ¿y por qué estás así? Ah, es que ese gobierno no sirve. Ve, ¿y por qué estás así? Ah, mi familia me dio la espalda. Aunque padre y madre te dejaren, ¿cuál es tu problema? Que tu familia no te apoyó. Hay versículo para eso. Aunque padre y madre te dejen, el Señor se encarga de tu vida. Ah, ok, pues no dejemos la bobada. Es que ese gobierno es muy malo. Móstrame un gobierno bueno en la Biblia. Uno solo, un rey bueno. Móstramelo, pues. Todos los gobiernos fueron paupérrimos en la Biblia. Todos. Entonces, le estás echando la culpa al gobierno. Ay, que el gobierno no hace. No, no, no. Es si mi pueblo se humilla, no si el gobierno es bueno. ¿Cómo Dios va a sanar la tierra y va a traer prosperidad a la tierra si la iglesia hace su trabajo? Si el presidente gobierna bien, no, eso siempre van a hacer la misma vuelta. Usted no se preocupe por eso. La humillación es tuya, la responsabilidad es tuya. Ah, pero como yo no soy humilde de corazón, pues me queda más fácil buscar culpables, decirle que es que el diablo me tentó, decirle que es que el gobierno es malo, decirle que es que toda esa cosa que nos inventamos los cristianos para no asumir nuestra responsabilidad. Entonces, para que Él te exalte tienes que ser humilde, no únicamente orar. Y para que Él te colmo de bienes tienes que estar vulnerable. Entonces, no nos dé miedo reconocerle al Señor nuestra vulnerabilidad, porque a través de esa es que Él trabaja. Y termino con esto. Mm, Ustedes se dan cuenta que en Lucas 1:51, María se queda con Elizabeth 3 meses y esto es una genialidad. O sea, recuerda cómo viene la historia. Cuando el ángel habla con María, ya le preparó todo el camino. ¿Quién iba a abrirle camino a su muchachito que tenía en el vientre? Que todo. Entonces, el ángel, en palabras mías, pues, para explicártelo así rápido, el ángel le dice a María, ve María, vení. Resulta que vos vas a tener un hijo y estás embarazada. Ay, pero yo no conozco varón, fresca, ya me encargué. Ah, y resulta que a ese muchachito que viene tuyo, tiene que abrirle a alguien camino porque así está profetizado. Ay, pero ¿qué hay que? Tranquila, tu prima, tu pariente cercano, Elizabeth, ya me encargué. ¡Ah! ¿Cómo así? No, sí, hace 6 meses Elizabeth está embarazada. Le dice el ángel a María. Ustedes recuerdan, María sale deprisa, dice, por las montañas. Dice, María salió corriendo, recién embarazada. Salió corriendo a ver a su pariente Elizabeth. Tenía 6 meses y alguna cosita. Y María decide quedarse 3 meses. Ya entendés para dónde voy en la cuenta, ¿no? O sea, 6 meses tiene Elizabeth de embarazo. María la visita y se queda hasta que el niño nazca. Es lo que intenta decir acá la palabra del Señor. Bueno, cuando uno ve este texto, dice Lucas 1:56, y se quedó María con ella como 3 meses y se regresó a su casa. O sea, María no se regresa a su casa hasta que no está con Elizabeth hasta el nacimiento de Juan. Mira, aquí es muy sencillo. Es una figura que Dios ha utilizado con predicaciones como esta y nos quiere enseñar. Algo va creciendo dentro de mí como lo hizo en María. O sea, María se quedó, estaba recién embarazadita. María se queda los primeros 3 meses de embarazo con Elizabeth. Naturalmente pudieron compartir experiencias, ¿no? Las dos están teniendo un hijo por primera vez. Entonces,
digamos que Elizabeth desde su experiencia, naturalmente hablando, podía decirle, dilas que te van a dar náuseas, María. Los primeros 3 meses son complicados por esto. Y María fue acrecentando su pancita porque ahí venía el Señor Jesús, pero fue recibiendo la vida de Elizabeth. Mira cómo Dios trabaja mancomunadamente y no es casualidad, es inusual, porque aquí no dice que está José. María se queda sola en la casa de Elizabeth. Y ustedes recuerdan de todo lo que viene atrás, ¿no? Que cuando María saluda a Elizabeth, María está embarazada, Elizabeth tiene 6 meses de embarazo y dice que fue llena del Espíritu Santo y que el bebé saltó. Hay una conexión, pero súper impresionante. Yo no sé qué se quedaron hablando naturalmente porque sería muy especulativo. Y yo no hablo de especulaciones, yo hablo de lo que dice la palabra del Señor. Pero yo me imagino ya Elizabeth y María sabiendo que el hijo de Elizabeth le iba a abrir camino al hijo de la Virgen María. ¿Cómo iban a trabajar ellas? ¿Cómo iban a hacer? ¿A qué escuela los iban a mandar? ¿A qué escuela? ¿Qué les iban a enseñar? Pilas que el tuyo va primero, pilas que tal cosa. Hay propósito de Dios en nosotros. Glorifiquemos al Señor. María no siente la necesidad de irse a su casa, sino de quedarse hasta que este bebé nazca. No únicamente porque Elizabeth era pariente, sino porque había un propósito del Señor. Y aquí yo quiero hablarte una sola cosa. María no se regresa hasta que no, hasta que ella no ve que el propósito del nacimiento de Juan se cumple. La pregunta es una y sencilla porque el tiempo se nos venció. ¿Abandonas a mitad de camino o te quedas hasta que el Señor dice que te debes quedar? ¿Colocamos ejemplos básicos? Ok. ¿Estás orando por ese familiar que tiene alcoholismo en tu familia? ¿O ya te cansaste porque, ay, es que uno le dice y no hace caso, entonces yo ya me mamé y que haga lo que le dé la gana? ¿O es hasta que se cumpla el propósito? María no regresa a su casa hasta que no se cumpliera el propósito, y no fue por falta de fe, pero María sabía que el futuro de lo que ella llevaba adentro dependía de si ese nacía bien. Y María se quedó hasta que nació el bebé. La Virgen María se quedó con Elizabeth. No porque tuviera dudas de la promesa del Señor, no, si hay alguien que cree fehacientemente en las promesas del Señor es María. Ella no le puso problema. El que estaba colocando problemas era Zacarías, pero María, vamos para adelante, lo que toque. Una peladita como de 14 o 15 años, lo que toque, 14 o 15 años. No, hoy a los 14 o 15 años estamos en nuestras rebeldías, en nuestras adolescencias, y hay que entenderlos, pastor, porque los jóvenes son difíciles. Y sí, pero no. Pues sí, porque entran que una cosa llamada adolescencia, yo no sé quién se inventó esa vaina, pero ahí está. ¿Los jóvenes adolescentes nuestros tienen sus conflictos? Sí, pero a la misma edad de que los jóvenes adolescentes nuestros entran en conflicto, María le estaba diciendo al Señor, hágase conmigo como quiera, sin problema. Entonces hay diferencia. Entonces mira, lo que yo te intento decir es que María se queda con Elizabeth hasta que el propósito de Elizabeth se cumple. Lo que Dios te encomendó a hacer, tú lo haces hasta que el propósito se cumpla o abandonas antes de camino. Con esa pregunta tenemos que irnos. Dios te ha puesto a orar por alguna causa. Dios te ha puesto a sembrar en algún ministerio. Dios te ha puesto a orar y a interceder por un familiar. Sí, pastor, un día me lo puso en el corazón. ¿Hiciste oración por ese familiar hasta que el propósito se cumplió o te regresaste o ya dejaste de orar? Ay, pastor. Bueno, listo. Entonces desempolvemos lo que Dios ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón para poder orar y empecemos a orar por lo que Dios dijo que teníamos que orar. María no suelta a Elizabeth hasta que el bebecito nazca, porque el propósito se cumple. No dejemos las cosas a medias. Iglesia, que el Señor me los bendiga. Ya oramos al principio. El tiempo se nos venció. Que el Señor nos acompañe siempre y nos encontramos confiando en Dios el día de mañana, antes de las 9 de la mañana. Vayan en paz y Dios les cuide. Bendiciones.